Continuando con nuestras clases, los demás váyanse conectando. Arlines me dijo, Kenny también tiene problemas con internet. Estarán con sus cámaras apagadas. Vamos a continuar en la clase de hoy. Vamos a trabajar lo que corresponde a lo que son notas dentro de los estados financieros. Ya nosotros hemos visto los estados financieros, lo que nos corresponde por revisar aún el tema de hoy, que son las notas de los estados financieros. Mañana revisaremos sobre lo que son las políticas contables y posteriormente ya solo queda revisar dentro de lo que es un balance general, tanto hacer una relación entre lo que es comercial y lo que es de servicios, ¿no? Y otro tema más por revisar, y con eso concluiríamos ya todo lo que nos corresponde en nuestra revisión de temas con relación a los estados financieros. Vamos a ir revisando estas notas que hacen pues una relevancia hacia lo que son todos los estados financieros y revisando, ir analizando e interpretando cada una de estas notas y la importancia y relevancia que tienen en relación a los estados financieros. Esta será una clase más analítica, ¿sí? Más analítica en función a todo lo que se ha revisado. Les voy a compartir una información. Esperemos que la información cargue para que ustedes la puedan visualizar. ¿La pueden ya visualizar? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí. Ok. Entonces les indicaba que en todo lo que es este estudio que hace relación a los estados financieros, que nosotros ya hemos revisado y hemos visto pues las incidencias que tienen cada una de las diferentes cuentas, los diferentes cambios que se van a ir dando y que estos pues de una u otra forma conllevan a que en la empresa se vayan tomando un sinnúmero de decisiones, ¿no? No se preocupen que luego les pasaré todas estas diapositivas porque son algunas que hacen relevancia a las notas de los estados financieros, ¿no? Luego se las pasaré al grupo para que ustedes las tengan. Entonces vamos a ir revisando y va a ir remarcando lo más relevante, ¿no? Para que se pueda interpretar. Entonces hoy sí vamos a tener la participación de cada uno de ustedes en relación a las diapositivas que vamos a revisar de estas notas de estado financiero para que ustedes pues vayan puntualizando en función a lo que hemos revisado, ¿no? Y si es necesario, yo daré pues en este caso la retroalimentación o el reforzamiento en cuanto a alguna información que considere relevante. Entonces vamos a iniciar con Carolina Moreno. Carolina. Dígame. Vamos a iniciar con el análisis a todo lo que son las notas de los estados financieros. ¿Qué leo? Con la lectura, Carolina, ¿sí? El objetivo es que usted vaya leyendo y al finalizar remarque lo fundamental
de la diapositiva que le ha tocado leer, ¿no? Le escuchamos, los demás pongan atención. No. Las notas a los estados financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables o no, que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una correcta interpretación. Asimismo, representa información importante para los inversores que deseen comprar acciones de una compañía a través del mercado bursátil, ya que por lo general muestra información relevante a considerar que determinará el comportamiento del valor de las acciones. ¿Qué interpretamos, Carolina? Que los estados financieros, que son hechos o situaciones cuantificables o no. ¿Qué significa cuantificables? ¿Qué significa que sean cuantificables? Su nombre se lo está diciendo. ¿Se puede contar o no? Carolina. Que se puede contar. Que son contabilizados, ¿no? ¿Qué más podemos aportar, Carolina? Que las inversores que deseen comprar acciones de una... ¿Qué pasa con los inversores? Que deseen comprar acciones de una compañía a través del mercado bursátil. Ya. Bueno, gracias. Entonces tenemos que estas notas que son consideradas a los estados financieros nos indican que los estados financieros son totalmente cuantificables, ¿no? Porque nos representan, pues, cuantías, son cuantificables en relación a la información que nosotros manejamos. Y nos dice que estos estados financieros deben de estar, pues, en una correcta interpretación. Eso ya se ha trabajado en relación a los ejercicios de lo que han sido los estados financieros. Además, nos indica también que la información que brinden los estados financieros es importante cuando usted quiere realizar transacciones o quiere, digamos en este caso, como dice, comprar acciones en un mercado bursátil. Vamos a hacer una pequeña explicación hacia lo que es el mercado bursátil. Dentro de lo que es el mercado de valores o también conocido como mercado bursátil, es donde se negocian los activos financieros. ¿Cómo se negocia un activo financiero? Dentro de este mercado bursátil tenemos que se pueden realizar la compra y la venta de diferentes activos financieros. Un activo financiero puede ser un bono, puede ser una acción. Es por eso que aquí les habla y les indica que cuando se deseen comprar acciones de una compañía a través de lo que es el mercado bursátil. En un mercado bursátil, ¿sí? Si hablamos de nuestro país, tenemos la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Bolsa de Valores de Quito. No cualquier empresa forma parte de esta bolsa de valores. Para poder formar parte de esta bolsa de valores o de lo que es el mercado bursátil o denominado también mercado de valores, las empresas, las compañías deben tener un alto grado de liquidez. Cuando una empresa o una compañía tiene un alto grado de liquidez, esta sí puede estar dentro de este mercado bursátil. Y ahí pues puede ofrecer, en este caso, sus diferentes acciones. Puede vender. Cualquier persona que cuente con la disponibilidad económica necesaria puede ir y negociar dentro de este mercado bursátil, ¿no? Usted puede ir y usted puede adquirir una acción. Una de las características fundamentales que tienen estos mercados bursátiles o lo que es la bolsa de valores
es que toda la información que se brinde debe ser información clara y oportuna. Es por eso que los estados financieros, como ya hemos visto, balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo, todos ellos deben de generar la información relevante. Es decir, que yo no puedo mostrar información de un estado financiero que realmente la empresa no lo tiene. ¿Por qué? Yo debo demostrar realmente cuál es la situación económica y financiera que tiene la empresa. Entonces, por eso es que ahí les indica de que es importante estas notas de los estados financieros, porque al momento que usted quiere poner en venta sus acciones dentro de lo que es el mercado de valores o denominado mercado bursátil, es donde usted pues claramente debe de especificar en relación a los estados financieros, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya una introducción hacia lo que son estas notas de estados financieros. Continuamos. Nos va a ayudar con la lectura Evelyn. Evelyn. Buenos días, licenciada Evelyn, todavía no ha llegado. Entonces, Lady. Ya. Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados y que de esta utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente no lo son. Más bien forman parte integral de ellas como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación. Por otro lado, estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros. ¿Qué podemos decir al respecto, Lady? Que las notas, los estados financieros como que nos ayudan a realizar las cuentas que tiene la empresa, pero que en realidad no son, solo es como una guía para interpretar las cuentas. Bien, tenemos que, si bien nosotros elaboramos los estados financieros, presentamos una información oportuna en cuanto a estos estados financieros, estas notas que van adicionales y que generalmente ustedes las pueden observar luego de lo que es el estado financiero, hacen una remarcación en función a una determinada cuenta. Entonces aquí les puede, como por ejemplo, dentro de lo que es el estado de pérdidas y ganancias, se puede remarcar una nota a los estados financieros que diga que las ventas de la empresa se han generado en un incremento debido a que el producto ha tenido mayor acogida en el mercado. Puede ser un ejemplo. Y también pues pueden citar en este caso los valores que tienen esos niveles de venta. O pueden hacer una comparación en relación a los niveles de venta del año anterior. Pero como les indica, no es que esas notas son necesariamente digamos, una parte fundamental para lo que es la elaboración de los estados financieros. Es más bien como una pequeña explicación o como cuando usted trabaja en su libro diario lo que es la glosa. Usted hace una transacción y usted pone una glosa, ¿no? ¿Qué significa la glosa? Cuando trabajaban en el libro diario. ¿Qué significaba la glosa o la explicación luego de cada transacción? Recuerden, ¿qué significaba? Era como detalle de esa la descripción de la transacción que realizó. Ya, era una descripción, una explicación, un detalle de la transacción que ustedes estaban
registrando, ¿no? Con su respectiva cuenta deudora y su respectiva cuenta acreedora. Asimismo, vamos a tener acá lo que son las notas de los estados financieros, pero indicando pues que estas notas, si bien le dan una información adicional, no quiere decir que sea parte fundamental en función a lo que tiene que ver con los estados financieros. Vamos a escuchar un poquito de el objetivo que tienen estas notas. Vamos a escuchar Fabiana Merchán. Fabiana Merchán. Dígame. Continúe. Objetivo. El artículo 14 del Derecho 2649 de 1993 contempla que los estados financieros deben estar acompañados de sus respectivas notas. El objetivo de las notas a estos estados financieros brindan los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de estos. De que poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos a la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizan estos estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se utilizaron, etc. ¿Qué podemos decir al respecto? Merchan. Que para, nosotros sacar la contabilidad de algo, tenemos que tener la información necesaria. Bueno, tenemos que estas notas, como les estaba indicando, no solamente consisten en tener una información adicional, sino que pues les da una explicación, a lo mejor si alguien pues no llegase a entender lo que corresponde a la elaboración de los estados financieros, y en la nota se da una pequeña explicación en cuanto a las diferentes cuentas, en cuanto a lo que son estos estados financieros. Bueno, esto habla del artículo. Vamos a continuar. Jocelyn León. Buenos días. Sigo leyendo. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar la lectura y su cruce con los estados financieros respectivos. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativas. Dice algo como las notas deben de ser representadas. Espérese un momento. Ya. Ya, ahí sí. Las notas deben ser representadas en secuencia lógica. En una secuencia lógica, guardando, en cuanto, ya, hasta ahí me sale. Ya, no importa. Ya, entonces tenemos que, a ver, Evel, Jocelyn, ¿qué podemos decir de las notas? Bueno, yo puedo decir que los estados financieros requieren un orden respectivo, o sea, todos debemos llevar numerados, en letras, todo estructurado bien de una manera para que se nos facilite la ejecución y la lectura de los mismos. Bien, exacto. Todos los estados financieros pues deben ir acompañados de sus notas, su explicación de una manera clara, ¿no? Y aquí también les habla en cuanto a lo que son las políticas, ¿no? Tenemos que existen diferentes políticas que se aplican pues dentro de lo que es la contabilidad. ¿Cuáles no me han aplicado ustedes en la contabilidad? Porque ya los estados financieros, como se ha indicado, pues es un análisis en cuanto a lo que tiene que ver a la parte contable. Pero ustedes en la contabilidad, ¿cuáles han aplicado? ¿Qué políticas han aplicado? Para todos es la pregunta. ¿Qué políticas han aplicado?
¿Qué políticas contables han aplicado? ¿Con cuáles trabajaron cuando vieron contabilidad? ¿Con qué políticas? Recuerden, ¿qué políticas contables aplicaron cuando revisaron contabilidad? ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron las políticas? Con alguna política debieron haber trabajado, debieron haber revisado. ¿Cuáles fueron? Con las NIF, las NIC, las normas internacionales, ¿con cuáles trabajaron? ¿Con qué políticas contables trabajaron? Me imagino que debieron haber trabajado con las NIC, normas internacionales de contabilidad. O a lo mejor pueden haber también revisado lo que son las NIF, normas internacionales de información financiera, ¿no? Que estas son las que se acoplan un poco más a lo que tiene que ver en cuanto a esta parte de los estados financieros. ¿Con cuáles trabajaron? ¿O solo con normas de contabilidad? Los escucho. ¿Sí pasaron en contabilidad? ¿Ah? De economista, solo leímos nada más un poco de eso. En sí, en los ejercicios prácticos y en la materia, no es que vimos directamente regidas las reglas como se podría decir, más solo lo vimos en contenidos. Ah, bueno, ya igual no vamos a retroceder el tiempo, pero sabemos que dentro pues de lo que son las políticas, que eso también trabajaremos un poquito mañana, porque se hace un poquito hincapié en esta unidad que estamos por concluir, a lo que son estas notas, pues como les decía, es una parte un poquito más analítica, y lo que son pues las políticas contables, ¿no? Vamos a continuar. Y tenemos acerca del balance general, ¿no? Entonces vamos a continuar con Angie González. Angie González. El balance general es un estado conciso o sintético, formulado con datos de los libros contables, llevados por partida doble, en el cual se consigna de un lado todos los recursos y del otro todas las obligaciones de la empresa en una fecha dada. Es un estado estático. Las cuentas del activo deben de ser presentados en orden decreciente de liquidez y del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa de una fecha dada. ¿Qué podemos decir al respecto del balance? Que en el balance general piden de forma precisa, o sea, llevada en orden, tanto sea como en orden decreciente o en la exigibilidad de pago decreciente. Ya, tenemos pues lo que es el balance general, que eso ya ustedes lo habían revisado y aparte que nosotros también lo revisamos como un estado financiero, ¿no? Y que este estado pues se va presentando en función a lo que tiene que ver con sus cuentas, ¿no? Cuentas de activo, pasivo y cuentas del patrimonio. Dice que estas deben irse presentando en función a sus niveles de liquidez, ¿no? Entonces por eso tenemos las clasificaciones. No nos vamos a detener aquí mucho. Ahora tenemos el estado de pérdidas y ganancias. Por aquí vi que estaba Kenny Mosquera. Kenny Mosquera.
Estado de pérdidas y ganancias. Buen día. Kenny Mosquera. Continuamos. Estado de ganancias y pérdidas. Es el segundo de los estados financieros básicos y muestra el total de ingresos e ingresos a su diferencia, que es el resultado obtenido en determinado periodo. Resultado que puede ser positivo cuando presente utilidad o negativo cuando haya sufrido pérdida a diferencia del balance general. Es uno de los estados financieros dinámicos porque muestra hechos realizados en todo periodo. Compara con los costos de la empresa contra los ingresos habidos muestra si hay utilidad o pérdida. Presenta situación económica de gestión de la empresa, es decir, este resultado nos indica si la administración ha actuado en la toma de decisiones con criterios de economía y eficiencia. Eficiencia. O si las inversiones a corto o largo plazo han producido rendimientos positivos o negativos. En resumen, ¿qué nos indica la información leída? Kenny. Que a su vez el estado financiero básico tiene como dice aquí, que cuando representa utilidad así como positivas y negativas, o sea, a veces tiene sus ganancias, a veces tiene sus pérdidas, y a veces genera el balance. Ya tenemos entonces lo que es nuestro estado de pérdidas y ganancias. Definimos nuestra situación económica, ¿no? Utilidad o pérdida. Entonces, ¿cómo indica? Esto genera de que si la empresa ha tomado o no las decisiones adecuadas para lograr que los rendimientos sean positivos o sean negativos. Otro de los puntos que también se realiza es el contenido. Arriaga Rivas. Arriaga Rivas. Sí, Miss. Contenido. Ya. Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados financieros como se muestra a continuación. Ya. Continúa el punto 1. Nota de carácter general. La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica. Declaración sobre el cumplimiento de la NIC oficializada en el Perú. Nota sobre las políticas contables importantes utilizadas por la empresa para la preparación de los estados financieros. Ya, ¿qué podemos indicar al respecto del contenido? Arriaga. Que estas notas son muy importantes para la empresa para llevar una mejor contabilidad. Bueno, cuando hemos trabajado los ejercicios, se ha indicado que estos estados financieros tienen pues su presentación, ¿no? Hemos visto la estructura de los diferentes estados financieros y recuerden que siempre les he dicho que es importante que usted ponga el nombre o lo que se conoce como lo que es ya el contenido, ¿no? Debe de poner la actividad económica que tiene la empresa, porque generalmente nosotros ponemos Empresa Comercial López S.A., estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo y también ponemos la fecha, ¿no? En función a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, estos deben ser notas que son de carácter general. Continuamos con el segundo grupo, Marjorie Hidalgo. El segundo grupo de notas, Marjorie.
Buenos días. Notas de carácter específico por la partida presentadas en los estados financieros, requeridas por las normas y aquellas a juicio del directorio y de la gerencia se considera necesarias y el resultado económico. Marjorie, no, esa lectura no fue tan explicativa. No creo que todos hayan podido escuchar claramente. Vamos a Arlines, vamos a repetir la información. Marjorie leyó demasiado rápido y no se puede sintetizar el análisis respectivo. Arlines Yagual. Notas de carácter específico por las partidas presentadas en los estados financieros. Otras notas de carácter financiero o no financiero requeridas por las normas y aquellas que a juicio del directorio y de la gerencia se consideran necesarias para un adecuado entendimiento de la situación financiera y el resultado. ¿Qué podemos decir, Arlines? Que es donde se va a determinar si hay pérdidas o ganancias en el ejercicio. No, pero no estamos, o sea, aquí ya dentro de lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Aquí está haciendo, ya ok, Arlene, un enfoque a lo que es el segundo grupo de notas, ¿no? Que deben de ser de carácter específico y nos dice que este tipo de notas pueden ir en función a lo que son las políticas contables o va a depender también del juicio del directorio, ¿no? ¿Quién va a ser el directorio dentro de lo que es la esquematización o la estructura de una empresa? En el directorio vamos a tener gerente, subgerente, dependiendo cómo esté presentado el organigrama de la empresa, ¿no? Entonces dice que estas notas van a ir dependiendo de cómo las quiere plantear en este caso los de la empresa, ¿no? Pero siempre acogiéndose pues a lo que tiene que ver en cuanto a su presentación. Y ahí les indica que esto dará mayor un entendimiento, como ya hemos dicho, a la interpretación de estos estados financieros. Vamos a ver cuáles son las notas de carácter general. Vamos a trabajar Génesis Castro. Génesis. Notas de carácter general. Ya, notas de carácter general. Identificación de la empresa y actividades económicas. Se debe indicar el nombre de la empresa, el domicilio y forma legal, el país donde se encuentra constituida, la dirección de su oficina principal y la ubicación donde se desarrolla su actividad económica. Descripción de la naturaleza de sus operaciones y de sus principales actividades, si las hubiera. Asimismo, se debe indicar el número de trabajadores si importa su condición laboral por clase ocupacional y hasta ahí me sale listo. Y al final del periodo. Ya. ¿Qué podemos decir de estas notas de carácter general? Que es donde se debe dar a conocer todo, porque ahí se habla de que se debe dar a conocer el número de trabajadores y de todo eso. Es donde me imagino que se lleva la constancia de todo lo que se hace. Bien, y también nos indica algo que podemos resaltar, es que se deben incluir a todos los trabajadores, sin depender el tipo de condición laboral o clase ocupacional que tengan, ¿no? Entonces, en estas partes donde hace referencia
a notas de carácter general se debe ir especificando todo en cuanto a la empresa, ubicación, número de trabajadores, actividad económica a la que se dedica, una descripción en cuanto al tipo de operaciones que se realizan. Vamos a revisar ahora, como les había dicho anteriormente, ustedes dentro de lo que son las normas, tenemos las NIF, normas internacionales de contabilidad, hay también lo que son las NIF, normas internacionales de información financiera. Cada una de las empresas pues se va a ir acogiendo dependiendo con su tipo de actividad. Carelis Ronquillo. Carelis Ronquillo. Declaración sobre cumplimiento de las NIC. Se debe revelar que la empresa ha observado el cumplimiento de las NIC en la preparación y presentación de sus estados financieros. Políticas contables. Se deben revelar las políticas contables importantes que sigue la empresa en la preparación de sus estados financieros relacionados a los siguientes aspectos en la medida que sea aplicable. Cambios y políticas contables. Se debe revelar los cambios de políticas contables que se hayan realizado para la elaboración de los estados financieros del ejercicio corriente, con respecto a los utilizados en el ejercicio anterior, señalando la siguiente información: naturaleza y justificación del cambio, el importante del ajuste reconocido, errores sustanciales. Se debe revelar los ajustes por errores sustanciales señalando la naturaleza del error, el monto de la corrección reconocida, el monto de la corrección de ejercicios. ¿Qué podemos decir, Carelis? ¿Qué podemos decir, Carelis? Que las políticas de cambio contables nos muestran los cambios de los que se hayan realizado para elaboración del estado financiero y que los ajustes por errores sustanciales. Claro, los ajustes o cualquier cambio que se realice justamente en estas notas es donde usted va a explicar, ¿no? Se realizó un ajuste por depreciación a vehículos. Se realizó un ajuste por depreciación a lo que son equipos de oficina, ¿sí? Es decir, que se deben ir indicando los ajustes. Y también recuerden que dentro de esta contabilidad existe lo que son los errores, ¿no? Porque muchas veces tenemos que se presentan ciertos errores y estos también deben de ser registrados. Entonces, dentro de las notas, usted puede poner una explicación en función a un tipo de error que se haya presentado y como le indica aquí, el monto de la corrección reconocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede decir que se debitó por error a la cuenta caja $50. Entonces, usted está anotando el error que se cometió, pero a su vez está registrando el valor monetario. Vamos a continuar con a ver, estamos en las situaciones. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a registrar la asistencia.
Escuche la asistencia. Arriaga. Sí está. Briones Carla. Presente. Castro Génesis, sí. Chipre. Cortés Givana. Ella no se pudo conectar porque no tenía internet, licenciada. Fajardo Kimberly. Presente. Kennedy sí está. Dayana Gómez. Presente. González sí. Hidalgo también. Presente. Jiménez Evelyn. Ella todavía no llega porque tuvo inconveniente familiar. Mañana misma de llegar. Lavalle. Presente. León Antonella. Jocelyn sí está. Presente. Merchán Moreno. Presente. Muñoz Lady. Muñoz Scarlett. Presente. Nieto. Nieto. A Nieto no le he visto en clase. Luas Nayeli. Bronquillo sí está. Presente. Pillamar. Presente. Yagual también está. Presente. Bueno, estamos revisando en cuanto a lo que tiene que ver pues con lo que son estas notas, ¿no? Esto pues como les había indicado corresponde un poquito más a parte teórica, ¿no? Entonces estamos revisando de manera sintetizada. A ver aquí. Tenemos Briones. Briones Carla. ¿Está en clase Briones Carla? Aquí dice, tengo problemas con internet, problemas de internet, problemas de internet y problemas de internet. Economía para 2000, disculpe. Bueno. Vamos a ver ahora cuáles son las situaciones posteriores a lo que es ya las fechas de los estados financieros. Vamos a trabajar con Dayana. Dayana Gómez. Se debe revelar cualquier transacción y otros eventos económicos que ocurren entre la fecha de estados financieros y la fecha en la que se autoriza su emisión, que afecte o que pudiera afectar a las situaciones financieras y las perspectivas de la empresa, describiendo su naturaleza y montos. Si su importancia la amerita, como una fluctuación cambiaria, cambios en los precios de realización de los valores negociables respecto a los valores de mercado, pérdidas resultantes de incendios, inundaciones y otros desastres, compra de un negocio de inmuebles, maquinaria y equipo, cambio de las normas legales aplicables a la empresa o a sus operaciones, etc.
Opinión, Dayana. Que en los estados financieros debemos reflejar las fechas de algo que pase, como compras de inmuebles, algo sucedido. Ya, y que pues estas fechas también son importantes, ¿no? En función a la fecha que se ha elaborado y la fecha en que está autorizado el estado financiero, ¿no? Porque esto pues no puede permitir de que existan cualquier tipo de inconvenientes, ¿no? Ahí les nombra algunas situaciones con las cuales se puede considerar de relevancia. Ahí habla, dice, como fluctuación cambiaria. Esa fluctuación cambiaria les hace relaciones a lo que tiene que ver con el cambio de moneda, ¿no? Recuerden que anteriormente no solo se manejaba, no era el dólar, anteriormente era el sucre, ¿no? Entonces ahí se hablaba de fluctuaciones cambiarias, de las variaciones que se daban entre lo que era la banda cambiaria. Hoy en día, como ya estamos dolarizados, pues ahora sí existe una estandarización. Ahí les habla también a lo que tiene que ver, dice los valores negociables respecto a los valores de mercado, ¿no? Esto pues hace relación a lo que tiene que ver con con lo que les expliqué, la pequeña introducción que les hice en cuanto al mercado bursátil, ¿no? Que es denominado también un mercado de valores. Y es justamente donde se realizan todos este tipo de negociaciones. Vamos a ver cuáles son las notas de carácter específico. Notas de carácter específico. Antonella León. Notas de carácter específico. Notas de carácter específico. Denominación de títulos y cuentas. Se debe revelar cualquier cambio que se adopte en relación con la denominación de los títulos y cuentas y el contenido o naturaleza de las mismas. Continúe. Caja y bancos. Se debe mostrar separadamente los fondos relativos a saldos de libre disposición en efectivo y banco, depósito de ahorros, depósito a plazos y fondos sujetos a restricciones. Valores negociables. Se debe mostrar separadamente y en columnas información relativa a valores negociables, de acuerdo a lo siguiente: clase de valores, cantidad o monto minimal de valores, valores en libre, valor de mercado unitario. Y estos son diferentes de valor contabilizado, las ganancias y pérdidas no realizadas, los movimientos durante el periodo de la reserva por fluctuaciones de valor y la naturaleza de tales movimientos. Ya, listo. ¿Qué podemos decir? Que en este punto 2 se toma en cuenta lo que son, dónde vienen los valores monetarios, ya como lo que viene a ser la caja, los valores monetarios. Ya, listo, Antonella. Como por ejemplo caja y banco, que son una de las cuentas principales de un balance. Y los valores negociados. Ok. Tenemos entonces que dentro pues de esto hace relevancia a lo que son caja y banco y dice que se debe ir haciendo sus especificaciones, ¿no? El saldo disponible en efectivo y así efectivamente lo que tiene que ver en cuanto a los bancos, los depósitos a plazo. Y también habla un poco acerca de los valores negociables, ¿no? Sigue haciendo relevancia en función a lo que tiene que ver con las diferentes clases de valores, la cantidad del monto nominal que tienen estos valores, el valor que tiene dentro del mercado, ¿no? Entonces hacen una significación de que dentro de estas notas de los estados financieros
debe irse especificando cada una de estas, ¿no? Pero recuerden que estas notas es solo como un adicional al estado financiero, no es un análisis del estado financiero, porque el análisis que usted realiza del estado financiero es otro. Esta nota simplemente es como un adendum, como algo adicional a lo que es el estado financiero. Ahora tenemos lo que son las cuentas por cobrar, ¿sí? Vamos a omitir esto, asimismo pues que indica que las cuentas por cobrar deben de irse registrando dependiendo las fechas. Como sabemos, si es una cuenta que está pendiente de cobro, debe irse fundamentando y analizando su fecha, ¿no? Porque si no se cobra en la fecha establecida, ¿qué se va a generar para la empresa? A ver, para todos, si una cuenta que está pendiente de cobro no se cuenta en la fecha establecida, ¿qué se genera para la empresa? Un descuadre, ingreso. Pérdida. Ya, va a estar generando en este caso, pues que todo en cuanto a su presupuesto, sus estimaciones, se va a ver afectado, ¿no? Asimismo, acá también habla en función a lo que tiene que ver con las existencias. Esto sí lo vamos a revisar porque es importante las existencias. Partimos con unas existencias en nuestro estado de situación inicial. Llevamos a lo largo de nuestro proceso contable las existencias. Recuerden que aplicamos los métodos. ¿Qué métodos ustedes revisaron para el control de existencias? ¿Qué métodos revisaron para todos? ¿Qué métodos revisaron para el control de existencias? ¿Qué métodos? Bueno, ya sé que casi no trabajaron en ejercicio, pero leyeron, revisaron. Sí, no, tal vez. ¿Qué métodos revisaron? ¿Nadie se acuerda? Creo que se han quedado en contabilidad. Cuando uno estudia algo, no se puede olvidar. Lo único de lo que está ahí en el concepto es mercadería, porque lo otro no, que yo me acuerdo, no. Yo no sé. Ya. Los métodos, ¿no? Pero tenemos generalmente lo que son los métodos que se utilizan para esto del control de las existencias, que son los tradicionales, FIFO, LIFO, promedio y precio de mercado, ¿no? Entonces, en función a eso, se va pues aplicando el tipo de métodos para poder ir determinando las existencias, ¿sí? Entonces, esto sí vamos a revisar de las existencias. Javier Lavalle, continúe con las existencias. Existencia. Se deben revelar los siguientes. El importe registrado por clase de existencia, mercaderías, productos terminados, subproductos, desechos y desperdicios, productos en proceso, materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes, suministros diversos, existencia por recibir, gastos pagados por anticipado. Se debe mostrar el monto de los alquileres, seguros y otros gastos pagados por anticipado. En resumen, Javier. Pero en las existencias se ve que va a estar todas las mercaderías y los productos terminados, así también como los desechos, los materiales que no han sido utilizados. Eso es lo que va a contar la empresa o la institución, que quede constancia que eso ella tienen. Y los gastos pagados por anticipado es donde se debe mostrar con anticipo, valga la redundancia, los montos de alquileres, seguros y gastos y otros gastos. Listo. Bueno, tenemos que los gastos pagados por anticipado
¿sí? Estos pues deben ser contabilizados de acuerdo a la fecha establecida, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las existencias, si bien aquí sí va a estar considerado todo lo que son las existencias, ¿no? Las mercaderías existentes como tales. Los productos terminados, porque recuerden que dentro de un proceso de producción nosotros podemos hablar de productos terminados y productos semi-terminados, ¿no? Aunque esto pues hace un poquito más indicación a lo que es la contabilidad de costos, ¿no? Donde básicamente se analiza todo el proceso de producción y toda la contabilización de los costos, pero se determina producto terminado, productos semiterminados y productos en proceso. Hablamos de los subproductos, los que se pueden derivar de lo que son los productos originales. También vamos a tener desechos, desperdicios, los productos en proceso que ya estábamos indicando, las materias primas, que son lo fundamental dentro de un proceso de producción, y ya lo que tiene que ver con envases, embalajes y diferentes tipos de suministros. Todos este tipo de existencias deben de considerarse dentro pues del rubro respectivo. Inversiones permanentes. Vamos a hablar de las inversiones. Scarlett Muñoz, inversiones permanentes. Inversiones permanentes. Se debe revelar la información relativa a lo señalado en instrumentos financieros y en un cuadro comparativo separado de los valores en empresas vinculados los siguientes: análisis por categoría de las inversiones, nombre de los emisores, de ser el caso, clase de inversión, cantidad y monto nominal, valor en libros, valor de mercado unitario y total, el valor razonable de inversiones inmobiliarias, entre otros. Inversiones en empresas vinculadas. Se incluirá separadamente en columnas información relativa a inversiones en empresas vinculadas. ¿Qué podemos decir al respecto? Que es como un tipo de instrumento financiero que nos va a servir para dar como para analizarlas por categorías a todas las cuentas. Ya, listo. Tenemos que se va a dar una especificación, una clasificación en cuanto a los diferentes tipos de inversiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, habla de que se puede ir haciendo una clasificación de categorías de acuerdo al nombre de los emisores, el tipo de inversión que se realiza en relación a los diferentes montos, el valor unitario que pueden tener estas en el mercado. Y también habla un poco de lo que son las inversiones en empresas vinculadas. Acá tenemos en relación a lo que son los inmuebles, maquinarias, equipos, las depreciaciones. ¿Qué es la depreciación? Recuérdenme qué es la depreciación para todos. ¿Qué es la depreciación de un activo financiero? Cuando hay pérdida. El valor que se evalúa de un bien. Ya, la depreciación que tiene un bien, un determinado activo, ¿no? Existen tablas bajo las cuales se puede ir determinando el valor de la depreciación, ¿no? Entonces aquí también hablo un poquito de lo que tiene que ver en cuanto a esas depreciaciones. Aquí hace un enfoque a lo que son los activos intangibles, eso sí lo vamos a revisar, y las amortizaciones, que asimismo pues son valores que se van a ir efectuando. Valores intangibles, vamos a ver quién falta de trabajar.
Fajardo Kimberly. Activos intangibles. Activos intangibles. Se debe revelar la vida útil de los activos intangibles o la tasa de amortización empleada, incluyendo información comparada con el ejercicio anterior relativo a la conciliación del monto que arrastra el activo al inicio y al final del ejercicio. Amortización acumulada de activos intangibles. Se debe revelar los métodos empleados, incluyendo separadamente y en columnas información relativa a la amortización acumulada de intangibles al inicio y al final. ¿Qué podemos decir? Que los intangibles fijos y los activos intangibles es la vida útil los activos a la tasa de amortización empleados, incluyendo información comparativa del ejercicio. Que aquí se debe reflejar el inicio y el final del activo intangible. Ya. Pregunta para todos, ¿qué es un activo intangible? ¿Cuáles son los activos intangibles? Los que están en papeles, por ejemplo, las acciones y todas esas. Ya, eso dice Javier. ¿Qué dicen los demás? Los activos intangibles. Si dice intangibles, ¿qué significa? No se puede tocar. Ya. Yo opino que mi compañero Javier. Ya, son aquellos tipos de activos, pues que prácticamente, como su nombre lo indica, son intangibles, pero esto no significa que tengan su relevancia o que tengan lo que tiene que ver en cuanto a su valor económico. No puede ser su valor muy significativo, hasta más que un activo tangible, ¿no? Que hablamos de un equipo de cómputo, un equipo que se ha utilizado dentro de todo lo que es la empresa, ¿no? No les quita, en este caso, el significado o la importancia que puedan tener estos activos. Tenemos otros activos. Siempre en los que son los planes de cuenta, por ejemplo, cuando revisamos el activo, tenemos el activo circulante, el activo fijo, pero hay un rubro que se denomina otro grupo como otros activos, ¿no? Entonces son aquellos tipos de cuentas, pues que en este caso no están inmersos si hablamos de lo que es el activo circulante ni el activo fijo, sino aquellos otros tipos de activos que también tienen su incidencia y que la empresa la ha categorizado como otros activos, porque recuerde que la empresa es quien determina su plan de cuentas. Otros activos, a ver quiénes se me están quedando sin trabajar. Vamos a revisar. Villamar, otros activos. Villamar, otros activos. Se debe por parciales. Se debe mostrar en cuadro comparativo información relativa a cuentas por pagar comerciales con terceros diferenciados de las cuentas por pagar comerciales a empresas y personas vinculadas, desdoblados en fracción corriente y no corriente. Los importes vencidos dentro del plazo de vencimiento. Adicionalmente, para las cuentas por pagar de largo plazo de tasas y garantías. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir?
Ya no le escuché. Bueno, parece que hay problemas de internet. Tenemos entonces que en las cuentas de otros activos, como justamente les decía, aquí se incluyen pues otros tipos de activos que la empresa considere que sean necesarios. También nos habla acerca de lo que son las cuentas por pagar. Sabemos que son cuentas que están pendientes y que en una determinada fecha deberán ser canceladas a terceros, ¿no? Entonces, dentro de estas notas, también nosotros podemos hacer una explicación en cuanto a las cuentas que estarían pendientes por pagar, ¿no? Se puede ir especificando la fecha, el monto de estas cuentas por pagar. Tenemos lo que son otras cuentas por pagar, deudas a largo plazo, que puede tener lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la empresa. Esto vamos a obviar. Las contingencias. Vamos a continuar. Voy a revisar quién falta de trabajar. Bueno, creo que todos trabajaron. ¿Hay alguien que no ha trabajado? Creo que todos sí trabajaron. Solo Marjorie Marjorie Hidalgo. Mande. Volvamos a participar porque en la intervención anterior, no sé si fue problemas de internet, pero no le pudimos escuchar bien. Vamos con las contingencias. Se debe revelar lo siguiente. La naturaleza de la contingencia. Los resultados futuros de una estimación del efecto financiero o las aseveraciones de que tal estimación no puede hacerse. Capital. Se debe revelar lo siguiente. Por cada clase de acciones de capital social en formas separadas o accionistas para futuros aumentos. A ver, voy a volver a leer porque Marjorie se me salta. No sé si es realmente el internet o se me salta la lectura. A ver, tenemos en el capital que se debe revelar lo siguiente. Por cada clase de acciones representativas de capital social. En forma separada se mostrará los anticipos de las ociosas o accionistas para futuros aumentos al capital social, ¿no? Entonces nosotros dentro de lo que es el capital hemos revisado nuestro estado de cambios en el patrimonio y ahí tenemos que hemos ido viendo pues el capital y cuáles pueden hacer sus afectaciones y cómo se podían ir denotando a través de este estado financiero. Entonces, nuestra nota financiera puede ir en función a los cambios que se den de estos estados financieros. Mire que también aquí en el capital hace incidencia a lo que son los accionistas para futuros aumentos al capital social, ¿no? Esto pues ya considerando de que en esta nota se puede ir desglosando e indicando el número de acciones que tiene la empresa, a lo mejor hasta podría definirse el valor que podría tener la empresa, la acción. ¿Para qué? Para que eso sea una forma de llamar la atención para los nuevos inversionistas, ¿no? Y vean que la empresa sí genera pues sus niveles de rentabilidad. Continuando con el capital, tenemos lo que es el capital adicional. Aquí en este capital adicional se debe revelar el capital adicional pagado para cada clase de acciones separadas para lo que son las donaciones, primas y otros conceptos. Recuerden que inicialmente habíamos visto que existían las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de organizaciones? Lucrativa, no lucrativa y gubernamental. Bien, lucrativas, no lucrativas y gubernamental, ¿no?
Entonces tenemos ahí que dentro de las no lucrativas, pues también se trabaja un poco con todo esto que tiene que ver en cuanto a lo que son donaciones para este tipo de empresas. Tenemos las reservas. En las reservas se debe revelar la descripción de la naturaleza de las reservas y propósito de cada reserva existente. ¿Qué dijimos nosotros de las reservas? ¿Con qué reservas trabajamos? En los que hemos realizado ejercicios, ¿con qué reservas? ¿Con qué reservas? A ver, no busquen en el cuaderno, acuérdense con qué reservas. Uno estudia, analiza las cosas. Reserva legal. Sí, reserva legal. Recuerden que también se indicó de que esto dependía de cada empresa, ¿no? Pero en nuestros ejercicios trabajamos con los que son reservas legales, ¿no? Un determinado porcentaje, pero hay otras empresas que consideran dentro de lo que son sus estados financieros otro tipo de reservas, ¿no? Entonces esto es potestad de cada empresa. Tenemos que en ventas netas se mostrarán las ventas netas realizadas a terceros separadamente de las realizadas a la empresa o aquellas que están vinculadas, ¿no? En las ventas netas, ¿dónde aparecen las ventas netas? ¿En qué estado financiero? Las ventas netas. ¿En qué estado aparecen? Las ventas netas. ¿En qué estado aparecen las ventas netas? Para todos. De pérdidas y ganancias, no. En el estado de pérdidas y ganancias. Ahí es donde aparecen lo que son las ventas netas. Continuamos también con nuestro estado de pérdidas y ganancias. Tenemos el costo de ventas. Se debe revelar la composición del costo de ventas según la naturaleza del gasto, considerando la actividad económica que tiene la empresa. Gasto de ventas, esto ya pues en los que son los gastos operacionales, gastos de venta, también se deben revelar la composición de los gastos de venta, considerando el tipo de gastos de acuerdo a su naturaleza. De igual manera, lo que son los gastos de administración. ¿Qué otro tipo de gastos tenemos? Antes de seguir revisando, ¿qué otro tipo de gastos tenemos? Financieros. Financieros, ¿qué más? Operativos. Operativos, ¿cuáles más? De publicidad, ¿qué otro tipo de gastos? Recuerden su plan de cuentas, ¿qué otro tipo de gastos? Gastos a largo plazo. ¿Cuáles? ¿Qué otro tipo de gastos tenemos? Gastos administrativos. Ya, los gastos administrativos que también están aquí reflejados, ¿no? Tenemos una clasificación de los gastos por naturaleza. Recuerde que todo esto está enmarcado a cómo usted puede ir especificando sus notas a los estados financieros. Una nota adicional no es el análisis. El análisis, eso pues es otra situación. Esto simplemente es una nota que se puede ir especificando de los estados financieros. Clasificación de los gastos por naturaleza. Se debe revelar el monto de los gastos por naturaleza de acuerdo con la siguiente clasificación. Depreciaciones y amortizaciones. Gastos de personal y lo que son también los tributos. Esto va a ir dependiendo de cada plan de cuentas que tiene la empresa, ¿no? Tanto las depreciaciones y amortizaciones generalmente son desgloses mensuales que se van haciendo. Tenemos otros tipos de ingresos. Así como revisábamos que existían otros activos, también se generan otros ingresos. Se debe revelar por separado los ingresos y los egresos provenientes de las actividades del giro del negocio, por su naturaleza, tamaño o incidencia que sean relevantes para explicar el comportamiento o rendimiento de la empresa durante un periodo. Es decir, en estas notas nosotros podemos ir
adicionando, dando una información de respectivos ingresos, ¿no? Por ejemplo, de las ventas, cuáles son los niveles de ventas que se han generado, como les indicaba al inicio de la clase, que se podría realizar una nota adicional en cuanto a lo que eran las ventas. Tenemos lo que son los ingresos y gastos extraordinarios. Asimismo, se puede ir realizando en este caso una explicación respectiva a todos estos tipos de gastos, ¿sí? Y con esto concluimos. Más problemas de internet me han escrito. Ok, no hay problema. Y con esto concluimos nuestra explicación y análisis a lo que tiene que ver con estas notas, ¿no? Recuerden que las notas a los estados financieros también es potestad de cada empresa, ¿no? Cada empresa va a ir determinando cómo estas notas, la explicación que se puede ir dando. Una cosa es la explicación que nosotros damos en función a nuestro estado financiero. Y el análisis, eso pues es más interpretativo y significante para lo que será la toma de decisiones dentro de la empresa. Des en cuenta que en todas y cada una de los diferentes puntos que revisamos, mantiene igual lo que es la estructura de lo que es la parte contable, ¿no? Lo único que indica es adicional a la nota que usted vaya a ir explicando. Preguntas. Creo que no tendrá preguntas porque esto pues ha sido más en función un poco a lo que es la parte medular que corresponde a la aplicación de las notas ya bajo la determinación